Amigos, yo soy Alexander Fredericks, estoy muy contento de saludarles una vez más y darles la bienvenida a este espacio. Más de 25 minutos en los cuales nos llenaremos de mucha cultura, aprenderemos de la mano de uno de los grandes artistas que hoy, bueno, forman parte de esta gran comunidad de Actitud Más. Con ustedes, Vicente Guzmán Ríos. Maestro, un aplauso, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, buenos días. Buenos días. Maestro, me gustaría decirte por tu nombre para que sea un poco más ágil esta entrevista. No sé si tú me lo permitas. Por supuesto, me da más gusto. Bueno, Vicente Guzmán es doctor en Ciencias Sociales por la UAM, arquitecto con estudios de posgrado en la UNAM y tiene un diplomado en arte contemporáneo por la ENA, que, bueno, también viene siendo investigador y docente de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM, allá en Xochimilco. Estoy en lo correcto, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, pues algunas líneas de investigación muy interesantes, como por ejemplo el espacio público y vivienda, han sido parte de, pues, estudios importantes para ti, más bien una aportación, y también impartes cursos y conferencias en sedes universitarias y culturales de todo el país. Así que con esto hay mucho que platicar de ti, tienes un currículum muy amplio, el cual hoy vamos a tratar de conocer un poco más. Así que Vicente Guzmán, bienvenido. Primero y antes que nada, ¿cómo estás hoy? Muy bien, muy contento. Es viernes, eso ya refleja un optimismo importante y además el día está muy bonito, ¿no? Está precioso el día. A mí, yo no sé, pero mira, yo tuve contacto con el arte desde muy pequeño porque tenía una maestra que cada día le gustaba que nuestros apuntes de español dibujáramos, por ejemplo, si el día estaba soleado, dibujáramos un sol con nubes, con arcoíris, ¿no? Todo esto, ¿no? Y si el día estaba nublado, pues obviamente ponerle nubes y cosas así. Entonces yo, que era un poco más sensible al arte, hacía casitas y paisajes y todo este tipo de cosas. Pero nada se compara a la sensibilidad que puede llegar a lograr un gran artista como tú. Vicente, ¿cómo fue el inicio de esta manifestación del arte en tu persona? Fíjate que, aunque ya parece lugar común, lo he comentado muchas veces, desde muy pequeño los garabatos empezaron a ser mi primer lenguaje, casi antes de hablar, porque tuve la fortuna de tener una madre que era muy sensible y para las cuestiones manuales era muy hábil y dibujaba muy bonito, sin haberse estudiado jamás, ¿no? Y era totalmente autodidacta. Y entonces el hacer dibujitos, que claro, me servía de modelo lo que veía que hacía, me sirvió de entrada al kinder, porque en el tiempo en que yo estudiaba el kinder, porque al saber, ya había kinder en mi época esa, el cambio de edades o las fechas de inscripción, no sé qué, alguna cosa así, impedía que me aceptaran en el kinder, ya sea porque estaba antes de tiempo o después de tiempo. Y entonces mi mamá les argumentaba, miren que ya sabe hacer números, ya se conoce las letras y dibuja muy bonito. Entonces era un colegio de monjas, por cierto, donde aprendí curiosamente. A pesar de eso, tuve una maestra que no era monja, que era muy estricta y me enseñó a leer y escribir en kinder. Entonces me dijo, hazles un dibujo. Y yo rápido, pues como no, me dieron una hojita, un lápiz, y ahí me tienes haciendo un garabato, un paisajito. Y eso me valió el acceso al kinder. A partir de ahí, pues hacía siempre los intentos de garabatear por donde quiera. Cuando salíamos al campo, yo me grababa los paisajes, siempre observaba, y me entusiasmaba mucho el paisajismo, las casas, la carretera, los árboles y demás, más que las personas. Y entonces llegaba a la casa y empezaba a garabatear lo que me acordaba. Por supuesto eran garabatos, un chamaquito de 5, 7 años, no sé cuántos. Y lo continué desarrollando así. En cuarto año no era buen estudiante, era muy latoso y no sé cómo me aguantaba. Pero el dibujo siempre me salvó de mis vicisitudes de comportamientos no deseados. Y entonces eso siempre lo desarrollé. En cuarto año me acuerdo que fui el mejor de la clase para dibujar. Y así seguí por la secundaria, en la preparatoria seguí dibujando. Me metí un tallercito extra del currículum académico para aprender a acuarelear.
pero no aprendí mucho porque además era muy, muy elemental la manera de enseñar, que te ponían ahí 2, 3 piececitas a copiar y eso no me entusiasmaba mucho. Luego entré a la carrera de arquitectura, esperando desde luego desarrollar, sobre todo, fíjate, mi pasión era la acuarela desde ese entonces y nunca tuve la fortuna de tener una clase de acuarela. Me enseñaron otras técnicas, pero no me enseñaron acuarela. Sin embargo, lo que es la vida, cuando estaba yo en cuarto en la facultad, conocía al arquitecto Osvaldo Muñoz Mariño, ecuatoriano, se decía mexicano en Ecuador y ecuatoriano en México. Era extraordinario acuarelista, no tienes idea de la maravilla de mano que tenía. Tiene un museo allí en Quito, que por cierto me invitó a exponer allá hace 4 años, 5 años, ya no me acuerdo cuándo, y él fue el que me impulsó, me motivó a salir adelante con la acuarela, porque él era excelente, entonces nos íbamos a pintar, nos invitaba a que nos fuéramos a pintar, y eso me empezó a dar a mí cierto grado de desvergüenza, o seguridad, o cinismo, como quieras llamarle, y entonces estábamos en la calle y no me daba pena que vieran mis cosas. Obviamente que no eran muy buenas. La primera, según me dijo el arquitecto, ay, Vicente, mire, es bueno para estos colorcitos, que mire qué bonito le quedó este gris o no sé qué. Y yo ya me sentía, pero fascinado, o sea, pues claro, si yo soy bueno. Después, a la segunda ya no me salió y la rompí. Dice, no, 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 no se rompen los trabajos. A la 1001 le va a quedar buena. Ah, caramba, dije, bueno, oye, ya llevo una. Y entonces continué desarrollando ese gusto, esa pasión, porque me apasiona. Y también pintaba, durante un tiempo pinté con acrílico. Fui expositor al Jardín del Arte allí en Sullivan, en sus inicios, que tenías que pasar por un filtro ahí de los que tenían más tiempo y te veían tus cosas, te decían sí o no. No era por vender, a mí no me interesaba la venta, vivíamos de otra cosa en realidad, pues, o moríamos de otra cosa en realidad. Pero entonces cuando mi esposa actual, bueno, la única que he tenido, era mi novia, entonces no, me acompañaba los domingos y empezamos, inicialmente te mandaban a San Jacinto, a los iniciados, y ya después de un tiempo era en San Jacinto y podías ir a Sullivan, que era así como que el Louvre de la colonia de San Rafael, digamos, ¿no? Y entonces allí exponía cosas en acrílico, alguno que otro óleo por ahí hice, y bueno, continué un poquito en ese sentido con la pintura, pero en realidad la acuarela es mi afición, y no digo afición en términos sino de una actitud, un modo de vida que me complementa, me satisface, Una pero técnica no es que de gratis. puede, una técnica que puede de alguna manera, pues encerrar lo que tú artísticamente puedes representar. Sí, y te digo, no es de gratis porque pues es una técnica muy idónea para mis trabajos de investigación. Te voy a decir, yo he reivindicado este quehacer dibujístico y acuarelístico, que es un eufemismo, si te das cuenta, llamarle dibujístico y acuarelístico, pero lo reivindico como una técnica del método etnográfico de investigación cualitativa. Te voy a decir por qué brevemente. Cuando yo trabajo, yo hago puras acuarelas en campo, ¿no? Me gusta en campo hacerlas, ¿no? Y entonces establezco una vinculación con las personas. Y es muy interesante. Y eso es lo que me gusta también del proceso, incluso más que el resultado. Y el resultado, pues que lo juzguen mis biógrafos. Pero la verdad es que el proceso es maravilloso. Y lo utilizo precisamente como un marco referencial de investigación porque me establezco lo que dicen los antropólogos, el rapport, platicas con las personas, les explicas de qué se trata tu trabajo de investigación, quién eres, tal, te conviertes en la unidad de análisis de ellos. Tú vas a investigar por ahí y en realidad resultas ser el El investigado. investigado. Entonces, un proceso bellísimo y obtienes muchas respuestas a preguntas concretas que les hago yo, que tienen que ver, obviamente, con mi interés investigativo de ese momento. No, y Entonces, además tiene una cuestión pues válida que es el aprendizaje que va en doble sentido, tanto de aquí para allá. exacto, exacto, es un juego de espejo. Por ahí alguna vez escribí esto, ¿no? Se sabe que la literatura es un quehacer de soledades. Entonces yo puse, y la acuarela es un
es un quehacer de compañías. Y entonces complemento las dos actividades. Cuando hago cuando pinto y cuando es de compañías y cuando estoy escribiendo, pues sí es de soledades. Entonces es un complemento que además remata en una publicación, en un artículo especializado o en un libro o bien en una exposición que más o menos a partir de esta mugrosa maldición que nos ha caído estos 2 años, pues no he expuesto hace 2 años que fue la última que hice en Tlalpan. Pero entonces todo esto, si te das cuenta, no sé si me das cuerda y entonces yo no paro de hablar No, no te y hablo muy preocupes. rápido, pero bueno, es el motivo de lo que me gusta, ¿no? Es Y me que gusta evidente. decirlo, Vicente, que además de ser acuarelista y esta breve explicación que nos haces de toda una experiencia en cuanto al aprendizaje y en cuanto a la investigación y tu forma de vida, porque eso es, también eres un miembro importante de una asociación que eres el fundador de la Asociación Mexicana de Estudios en Estética, también Así eres es. miembro del Consejo Mundial de Artistas Visuales y de diversos grupos internacionales de acuarelistas. Esto te da obviamente una gran experiencia, aparte de la que ya tienes en posgrado como tal, pero también actualmente diriges tesis de algunos doctorantes, o sea, estás muy metido también ya con el área del conocimiento, que empezó de algo que parecía algo muy sencillo, como tú decías, algunos bosquejos tal vez, algunas más ideas que apenas empezabas a plasmar y que hoy se convierten ya en todo un mejoramiento, en un aprovechamiento en sí de lo que eres como artista. Platícame un poquito de eso, de lo que actualmente estás haciendo con estos doctorantes, por favor. Bueno, primero déjame aclararte, yo me declaro artista con H. Ah, ok. Eh, O sea, estás ahí. es de arte con H de hartazgo. Soy arquitecto y entiendo la arquitectura no como arte, sino como un área del conocimiento, independientemente del arte e independientemente de las ciencias, pero que se nutre de ambas partes. Entonces, esta cuestión, pues sí, me ha dado muchas experiencias muy útiles, muy interesantes, sobre todo placenteras. Y en cuanto a lo que me preguntas de la cuestión del asesorar o tutoriar estudiantes en el posgrado, pues lógicamente yo los invito, les incito a que también utilicen este mecanismo, más que sobre todo les da temor a los que son de ciencias sociales. Cuando les doy clases a los de ciencias y artes para el diseño, pues ahí estudian arquitectura, estudian diseño, y entonces sí, se animan, aunque no son hábiles, según me dicen, para dibujar, se animan a utilizar el bosquejo, a utilizar esto como una manera, una impronta para establecer vínculos con las personas a las que vas a investigar. Un recurso necesario. Exacto, pero te digo, les cuesta mucho trabajo en sociales. Y yo les digo esto, miren, el dibujo es una herramienta y no se trata de que ustedes se vayan a improvisar o se vayan a habilitar de artistas, yo mismo no lo soy. Entonces, como decía Ruskin, le criticaban a Ruskin, sus cuates, decían, bueno, ¿y tú por qué pierdes el tiempo haciendo que un plomero, haciendo que un carpintero, pues no va a ser artista, porque tú les enseñas a dibujar? Y entonces les decía, a mí no me interesa hacer carpinteros o plomeros artistas, sino carpinteros o plomeros felices. Y eso a mí me parece sublime. Aquí no es de tanto la felicidad en sí misma, pero sí una herramienta útil para los intereses de la investigación. Entonces, por ahí caminamos. A veces consigo que rompan esa barrera, porque el dibujar ante la gente es como desnudarse. Entonces, al menos simbólicamente, el alma, ¿no? Entonces, hay un temor. Te digo que yo hace muchos años que perdí la vergüenza, es decir, en el sentido de que vieron mis garabatos y que me criticaran. Y total, lo dejas a que la crítica venga cuando sea. Entonces, eso ha sido un camino interesante a mi juicio, cuando trabajo para serles útil a algún doctorando o doctoranda o un pasante de maestría, o incluso a mis alumnos de la licenciatura, por supuesto. Me gusta cómo lo mencionas. Hoy nos hemos acercado a ti
para aprender, y así lo menciono de esta forma, de uno de los acuarelistas más importantes de nuestro país, y te voy a decir por qué. Porque he tenido la oportunidad de ver algunos de tus paisajes, pero además de eso, no solamente como tú decías, es el garabato, no solamente es aprenderte el paisaje de memoria y ya, sino es crear ese vínculo, y ese vínculo lo puedes ver plasmado en ese paisaje cuando tú, por ejemplo, dices, yo quisiera estar ahí, o me remueve ciertas emociones, eso que has pintado, o simplemente me siento identificado y me siento parte de esa realidad plasmada en esas medidas que estoy viendo frente, ¿no? Pero además de eso, hay inteligencia en lo que tú haces, porque además de la inteligencia espacial, además de la inteligencia de poder combinar todas estas opciones y recursos para que la persona que está viendo se sienta atraída por lo que está observando, también tú cuentas una historia. Y eso también es otra de las cosas que me llamaron de ti la atención, que buscas contar historias que llenen, que eduquen, hagan sentir a la otra persona. Platícame un poquito más de esto. Bueno, mira, se me ocurre platicarte brevemente un artículo que recién se publicó, me parece que hace 2 años o año y medio, no me acuerdo, en una revista que se llama Anuario de Estudios Urbanos, de Estudios Urbanos de la Guamas Capozalco. Y entonces, este se trata, le puse como título Apropiación lúdica de la Plaza de Tlalpan, el danzón o alguna cosa así. Entonces, se trató de hacer un trabajo etnográfico de los viernes en la Plaza de Tlalpan, donde se conjuntan personas de la tercera edad y hasta jóvenes también, para bailar, para practicar el danzón. Ajá. Yo no sé bailar danzón, bueno, al estilo de los danzoneros que son así como muy ortodoxos, medio me enseñaban. Entonces ahí me tienes yendo de vez en cuando los viernes allí a hacer mi trabajo, haciendo dibujos, por supuesto que era también, te digo, es el gancho pues para vincularte con las personas. Y luego empezar a platicar, y luego hice entrevistas, y luego se publicó ese artículo en esta revista que te digo. Es el primer artículo que se me viene a la cabeza, pero hay otros más. Casi siempre en todo lo en todo lo que me publican son mis amistades, ¿qué quieres? Entonces, así como tú muy bondadosamente me echas unas porras, la gente que me quiere, pues obviamente me echa porras. Pero bueno, Pero a lo que voy es que, por ejemplo, este de territorio, cuerpo y danzón, apropiación lúdica de la Plaza de Tlalpan, es algo que tú observas y que esa visión de artista te hace que puedas decir, oigan, aquí hay algo interesante, es momento de contar esta historia. O lo que decías, en atributos y significados en torno a una plaza, ¿no? El barrio mágico de San Agustín de las Cuevas. Todo este tipo de cosas son historias que si tú fueras nada más un artista común que nada más piensa sus ideas y las plasma y listo, pues digamos, es admirable, pero tú vas más allá. Has dedicado tu vida entera a compartir el conocimiento y compartir una cierta actitud de la técnica que tú, pues, majestuosamente utilizas, que es la acuarela. fíjate que al respecto, pues hay un sinnúmero de anécdotas que tengo muy bonitas que pues, las guardas aquí, tanto en el momento de estar pintando o dibujando, como el momento de la exposición con las personas que están observando y que no son tus amistades. Entonces, hay cosas muy simpáticas. Ahorita me viene a la cabeza una anécdota muy simpática que se dio fuimos con un grupo de acuarelistas a Gualupita a pintar y tal, ¿no? Entonces ya ahí estaba yo haciendo mi garabatito y viene un señor y empieza a platicar conmigo, viene su hijo, empiezan a ver, ay, mira, pues sí, empiezan a descubrir en los trazos generales a lápiz, ¿sabes? Cuando pinto, dibujo a lápiz primero, entonces se empiezan a descubrir lo que estoy pintando. Primero, ven lo que estoy pintando y voltean incluso para atrás de donde yo estoy para descubrir. Pero poco a poco, cuando empiezas a poner color, es como armar un rompecabezas. Y entonces, si siguen ahí porque se interesaron en ver, van descubriendo cosas, ¿no? Entonces, mira, esto de Guadalupita fue muy interesante, porque me dice un señor, el señor que estaba ahí, oiga, señor, ¿y usted los vende? Entonces, le
No, le digo, mire, yo voy a hacer una exposición, generalmente hago una exposición y tal. Ay, dice, porque a mí me está gustando su dibujo. ¿Cuánto costaría? Le digo, mire, pues no lo vendo, pero a ver. Dice, mire, es que yo hago suéteres. Y ándele, ¿qué tal si hacemos un trueque? ¿De veras? Claro, pues vamos. Uy, ya ni se esperó a que terminara. Ahí me lleva a su casa, y me da un suéter. ¿Le parece? Sí, está bien. A ver, pruébeselo. Me quedaba hasta acá. No le hace, quizás el cambio. Y le digo, ay, pero déjeme firmárselo porque no se lo he firmado. Y dice la señora, ay, pues sí. Ahorita sin firma a lo mejor no tiene valor o algo así, no me dijo. Digo, no, pero ¿qué tal cuando me muera? No, dice, de aquí a que se muera, ya hacía muchos años de esto, no, estaba jovenzón. Pero fue muy interesante. Total, después volví a trabajar en otro lado, otro rincón, y ahí vino un niño. Me dice, oiga, señor, ¿usted es el que cambia dibujos por suéteres? No, ya cambió uno. Yo también quiero cambiárselo por uno mío. Digo, no, es que tengo que llevar, si no mi esposa no me va a creer que vine a trabajar. Pero fíjate qué bella anécdota, ¿no? Muy, muy bonita. Y así como esa, pues tengo muchas que las he precisamente plasmado en algún documento. Una señora que me lleva un huevo recién puesto, una gallina, allí en Michoacán, porque me vio desde temprano, yo estaba pintando, ¿no? Y viene y me dice, mire, se va a traspasar, ya ves que así dicen en la provincia, traspasar Sí, de sí, sí. casas de la condeladora. Te traje esto. Híjole, man, yo no sabía si guardarlo, el huevo. Dije, no, pues le hice mi hoyito así, y me lo chupé. Pues, ¿tú crees que estaba limpio? Pues no estaba limpio, pero no me importó. Ese tipo de cosas. O una señora que me lleva en hoja de higuera, un higo recién lavadito, y dice, mire, tenga nada más porque viene a pintar nuestro pueblo. Cosas así Qué son maravilla, sublimes. maestro. Qué maravilla, Vicente. Son sublimes esos recuerdos. Y todo esto te digo, pues eventualmente lo platico en algún libro, en algún artículo, y justo le da ese giro que tú estás mencionando, que es el de la historia implícita en el cuadrito y la historia escrita. Entonces se complementan muy interesantemente. Cuando en las exposiciones te dicen algo que comentaste, que dicen, ay, siento como que estuviera ahí, o se motivan para estar ahí. Dicen, ya no más falta que vuelan, que no sé qué, cosas así, te sientes halagadísimo, la verdad, ¿no? Y hace que uno replantee mucho de lo que hoy en realidad observamos, vemos y disfrutamos. Porque, bueno, uno pensaría que nada más por tratarse a lo mejor de bellos cuadros, bellos paisajes, pues no pasarán de ahí, de un museo, de una galería, pero hoy en día, yo creo que estarás de acuerdo conmigo, Vicente, la realidad es muy fría. La cuestión electrónica nos hace que replantemos muchas de nuestras emociones, incluso no vivimos de tal forma el arte como lo hacíamos anteriormente con todas estas formas, técnicas que nos ayudaron a avanzar en cuanto a lo artístico. Y es aquí donde yo te quiero preguntar, ¿cómo te enfrentas a la adversidad con tu arte, con tus técnicas? ¿Cómo haces para mantener el espíritu vivo de seguir haciendo de este conocimiento y aprendizaje parte de tu obra? Muy interesante. Pues mira, es una pequeña lucha que se amplía a veces, ¿no? Yo siempre estoy diciendo que fetichizan los que son muy dados a la cosa tecnológica, fetichizan la tecnología. Y a mis alumnos, yo los doy a los que inician la carrera de arquitectura, y les comento todo esto, y no lo digo yo solamente, hay muchos arquitectos que piensan, compartimos pues ese tipo de pensamiento. Uno de ellos es un arquitectazo finlandés al que yo admiro mucho y que tiene varios libros, Juhani Palasma se llama. Él tiene un libro que se llama La mano que piensa, por ejemplo. Entonces, es una metáfora que habla precisamente de lo que estamos comentando. Y les explico por qué es importante que empiecen a hacer las cosas a mano. Y ya después que utilicen la herramienta correspondiente de una máquina. Porque les digo, miren, no, una máquina no les va a resolver el asunto del diseño. El diseño se empieza a nutrir en la cabeza y con el acervo, con la reflexión, ya les explico. Y luego, la primera manera de expresar en un papel en blanco ese pensamiento convertido en una idea
y hacer una cosa gráfica es todo un proceso muy interesante y muy complejo. Incluso yo les pongo de manera intermedia a que hagan un haiku. Les explico qué es un haiku, les explico cuáles son las reglas del haiku, que intenten hacerlo con respecto al tema que estamos desarrollando en el taller de diseño. Entonces les cuesta trabajo, pero a veces lo hacen. Y les explico por qué. Un haiku es una síntesis sublime de una realidad concreta de la cotidianidad. Entonces, eso es el diseño en última instancia, una síntesis cuyo proceso implicó toda una serie de reflexiones y de conocimientos. Y en el diseño, pues evidentemente pasa esto. Y claro, después que se hace ya un anteproyecto, entonces sí, utilizar la computadora, por supuesto que es lo que debe hacerse, por razones obvias de practicidad, lo que tú quieras, y porque se generan los planos para construir una obra. Y no tienes que estar borrando a la antigüita como cuando nosotros éramos estudiantes, tienes que borrar 1000 veces el error y tal. No, acá no te ocurre. La máquina te resuelve esas tonterías. Pero el pensamiento abstracto es justamente lo que empieza a hacer que madure una idea y que después se realice a través de la mano. Entonces, estas técnicas del dibujo y de la acuarela, los motivo a que lo hagan. Y sí, desafortunadamente, se desanima muy rápido porque no son buenos. Es decir, no son buenos ni siquiera para tener buena letra. ¿Y por qué? Pues porque no les enseñaron a agarrar ni siquiera bien el lápiz. Mira, agarran el lápiz, quién sabe cómo así. A mí me acuerdo que me enseñaron que era así. O sea, a partir de ahí tiene unas letras que son unas garrapatas. Y luego dibujar les cuesta mucho trabajo, pero los motivo. Y les lleno de información para que, digo, no, miren, acuérdense lo que me decía mi profesor, a la 1001 y a la 1001 les va a salir bien. Y entonces logro que 2 o 3 alumnos incluso se apasionen por esto. A veces me encuentro con exalumnos o exalumnas, me dicen, miren, por su culpa, vean lo que estoy haciendo y me muestran sus trabajitos que hicieron con acuarela, o sea, los felicito. Lo mismo me pasa con el motivarles a leer, porque ese es el punto central también. Si no saben leer, no saben escribir y no saben hablar, consecuentemente, no saben buscar y a la hora de proponer cosas, pues no lo hacen como No debiera se ser. saben expresar. Exactamente. No saben hablar. Entonces, eso yo trato de impulsar mucho. Tú me dirás, ¿y qué consigues? Consigo muy poco en ese sentido. Pero con 1 o 2 que de pronto me encuentro en una librería y hasta me recomiendo un libro, no sabes la satisfacción tan grande que siento, ¿no? De Fíjate alguna que, manera contribuye a él. claro, el conocimiento es para compartirse. Sin embargo, el mismo conocimiento es muy celoso, al igual que la inteligencia y al igual que también las ganas de poder ser una mejor versión de uno mismo. Entonces, cuando tú como profesor, como docente, como artista, logras que por lo menos de, no sé, supongamos una sala de 30 alumnos, por lo menos uno se interese por lo que tú haces o por lo que propones o por el mismo autodescubrimiento de ese conocimiento, con eso estás cumpliendo toda tu tarea, por supuesto. Sí, sí, Y sí. yo por eso te quiero dar hoy en este programa la estrella de actitud más, porque gracias a esa actitud es algo simbólico y es algo virtual, no es algo en la acuarela, me gustaría, por supuesto, hacer algo así para ti, pero es algo que nombramos aquí para aquellas personas que tienen un valor muy especial y que se dedican, a pesar de la adversidad, la tecnología, la modernidad, la frialdad de nuestra sociedad, a continuar con ese desarrollo del arte que es esencial para que nuestra sociedad y para que nuestras futuras generaciones permanezcan en esto que es el camino correcto de la constante evolución. Por ello, hoy te doy ese aplauso a ti, Vicente, esperando que lo recibas con mucho agrado y que también nos platiques ya, adentrándonos casi en la parte final de esta entrevista, cuál es la obra en la que estás trabajando ahora o qué es esto tan importante en lo que estás en estos días haciendo hoy por hoy para continuar con todo esto que tú haces. Mira, ahorita hice una serie de viñetas, por ejemplo, he dado el confinamiento, pues, y como te digo, me gusta estar en el lugar. Hay una diferencia que incluso mi esposa, que es mi principal jueza y crítica,
que me quiere mucho, pero de todas maneras aprovecha la menor oportunidad para darme un sablazo, bueno, un latigazo. Entonces me dice que se nota cuando una obra no está hecha en el lugar. Claro, ella se entera, obviamente. Y le digo, mira, no me gusta hacer, yo les llamo reformulaciones o rebarbaciones de fotografías mías, por lo menos una foto mía, pero sí son un poco frías, no sé, algo pasa, yo también lo siento. Entonces casi no me gusta hacer en casa acuarelas de paisaje urbano, por ejemplo, porque pierde la esencia de lo que te digo. Me gusta y la atmósfera, por supuesto, implica a las personas, su plática, su calor. Pero entonces he recurrido a las viñetas y esto se publican en revistas. Y entonces, o bien me recurro a hacer con las obras pasadas, compartirlas a través de los grupos de Urban Sketchers de varias partes del mundo, a través de la red. Y bueno, eso me nutre, me mata el gusanito un poquito. Sin embargo, ya estoy a punto de que vamos a volver a la cuestión ya presencial y esto y lo otro. Espero que rápidamente pueda llevarme a mis alumnos a los lugares públicos y con las distancias correspondientes al aire libre y demás, y entonces retomar ese camino. Pero no tengo ahorita, acabé de hacer un artículo sobre las fuentes brotantes como área natural protegida, que pues está total, más bien es un área natural desprotegida, pero bueno, y ahí incorporé unas acuarelas. También se supone que va a publicarse en un libro colectivo este año. Eh, También estoy trabajando sobre un artículo sobre varias cuestiones de carácter teórico, conceptual, sobre el paisaje cultural. Y esto implica pues meterme a las nociones de espacio público, de patrimonio, etcétera, etcétera. Y por supuesto voy a incorporar ahí algunas imágenes. Todos los artículos que yo hago, que me publican, no pueden ser sin una imagen. Me negaría a mí mismo. Además, los temas a los que me dedico, pues son esos. No podría estar hablando a espaldas de una imagen urbana o de un espacio público sin incorporar alguna de estas cosas. Hay una serie de libros de 5 tomos a los cuales me invitaron a colaborar. Participé en 2 de ellos con artículos y en todos ellos hay acuarelas mías, las portadas. Entonces todo eso pues forma parte de este trabajo que, a pesar de estar, te digo, padeciendo este enclaustramiento obligado, pues estoy sacando el interés por ahí. Y curiosamente acabo de hacer 2 acuarelas que, quién sabe qué pasó. Soy muy desordenado, ya me di cuenta. No las encuentro, man. Y las he buscado por donde quiera. Claro, eso me ha valido encontrarme con garabatos hechos así rápido y cosas, pero esas que me interesaban no las he podido conseguir, no las he podido encontrar. Y bueno, pues todo eso es parte de la vicisitud esa que estamos viviendo, ¿no? Fíjate que sí, y me llega a pasar a mí, bueno, yo básicamente, y rápido te comento, también me gusta dibujar, soy un dibujante nato, he adoptado algunas técnicas con el tiempo y he aprendido de muchos artistas, pero no porque me hayan enseñado, sino porque me gusta el conocimiento, ¿no? Soy autodidacta, pero sí, en algún momento, incluso el mismo arte se recicla para que si hay una idea que se tenga que manifestar, de repente pueden pasar los años y se manifiesta de nueva cuenta, a pesar de que tú hayas perdido el boceto, hayas perdido la localidad, lo que sea, la idea, si es tan fuerte, resurge y la vuelves a plasmar como artista. Y eso es algo muy interesante, que solamente a los Sí. artistas les pasa. Así que no te preocupes por esas acuarelas, seguramente aparecerán o las volverás a proyectar en algún momento. Yo por mi parte, Vicente Guzmán, ha sido un placer platicar contigo. Me gustaría preguntarte si quieres agregar algo más a esta entrevista. Pues mira, solamente agradecerte tu atención, consideración, y a Edgar que nos puso en contacto, pero no quisiera abundar más, ya fue bastante lo que estuve dice y dice, y espero que te sea de utilidad y que la gente que vea tu entrevista, pues le encuentre algo de interés y se motive a intentar dibujar. No que intente ser artista, que intente dibujar, que es muy diferente. Intentar Ideas, expresarse.
Exacto, ya y el tiempo va a decidir si se es artista o no. ¿Qué más da? El proceso es lo más valioso. Yo creo que de todo en la vida. El proceso para conseguir un beso es lo más interesante que el beso mismo, sin que se quite el valor del beso sublime, ¿no? Pero esos procesos son inconmensurables. Y son Entonces, eso sería lo que yo podría agregar solamente. excelente. Y sí, esos procesos son los que hoy en día, de manera, yo creo que se han desplazado por protocolos nada más, que vienen siendo partes cortadas de una forma que tiene que funcionar de un mecanismo que era perfecto. Y bueno, ya es cuestión de los artistas el recuperar toda esta situación emocional, intuitiva, perceptiva, para que las futuras generaciones puedan aprender un poco más de todo lo que significa el arte. Así que muchísimas gracias, Vicente Guzmán, una vez más por estar aquí en nuestro programa Actitud Más. Yo soy Alexander Fredericks, y al público que nos está viendo en esta mañana de martes, decirles nada más únicamente que se suscriban a este canal, porque, bueno, este tipo de entrevistas con este tipo de gente tan importante, artistas de renombre, son posibles aquí gracias a ustedes. Nosotros continuamos. Hasta la próxima. Corazón de su vida y nos hicimos muy amigos, nos hicimos hermanas, hermanos. Ay, pero el arte no vas a vivir, te vas a morir de hambre. Ya después sí, cuando tú estás así y de repente mueves el cuello, tienes un eje, o puedes mover